Profesor, no se le escucha. Disculpen. Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Fernando Chanduí Petit. Vamos a iniciar la sesión correspondiente a la fecha. Bien, hoy día vamos a ver temas interesantes, como por ejemplo, cómo definir el posible título para el proyecto de investigación o el tema de investigación, de tesis o el anteproyecto de tesis. Luego vamos a ver la enunciación del problema, cómo plantear y enunciar el problema. Asimismo, respecto a la formulación del problema y los objetivos de la investigación. También, por último, vamos a ver en cuanto a la justificación y delimitación de la investigación. Son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, correspondiente a lo que se denomina el capítulo número 1, el planteamiento del problema de investigación. Bien. Atención a la lista, por favor. Campos Neira, Gisela. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Campo Verde, Chuquihuanca. Castro, Santiago. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chamba López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chero Pacheco. Córdoba Castillo. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, Sí. buenas tardes. Campo Verde, Chuquihuanga, presente. Ya. Curo Gómez. Espinosa Rentería. García Pulache. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Espinosa Rentería. Bien, buenas tardes. Girón López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzaga Chiroque. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Huancas Córdoba. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado Requena. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Imán Chávez. Imán Llovera. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ipanaqué Córdoba. Labán Facundo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Madrid, Madrid. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Ojeda. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mondragón Sullón. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Niño Calva. Noriega Aguilar. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Ojeda Rufino. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Oliva Benítez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peña Román. Ahí ingresó ahorita.
Pesantes Pulache. Presente, profesor. Poicón Ríos. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Barrios. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rivera Laván. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romero Mija. Romero Mija. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. San Ginés Marcelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Santos Chiroque. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cernaque Ramírez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Ciancas Pérez. Silva Ruiz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Timana Cueva. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilches Chunga. Vilches Chunga. Inga Mendoza. Presente, profesor. Presente. Buenas tardes. Inca Mendoza, presente, profesor. Ya. Zapata Sánchez. Zapata Cernaque. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Bien, alguien que no haya nombrado, pero esté presente. Profe, buenas tardes, niño, por favor. Un momentito para... Ya saben que si no regularizaron su situación, ya no pueden hacerlo. Tenían plazo hasta el día de ayer. Si no, lamentablemente van a quedar excluidos del presente semestre. A ver, un momentito. Investigación, innovación. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero ahorita se acaba de ir la luz en mi casa y la batería de mi laptop está muy baja. Si es que me desconecto, ya sabe cuál es mi motivo. Ya, tú eres Yo soy San Ginés Marcelo. San Ginés Marcelo, ya. Sí, dígame, señorita Leslie Ciancas Pérez. Está con problemas de señal, profe. Ya, Ciancas Pérez. Bien, Profe, ¿quién no profe, estaba disculpe. presente? Niño Calva, ¿no? Está presente Sí, y no por está en la favor. lista. Niño No, Calva, sí ¿alguien estoy, más? profe. Sí estoy, profe. Ya, Profesor, Sí estoy en Iris lista. Peña, presente. ya al final vuelvo a llamar lista, quienes están los he llamado ya. Pero ¿quién no está en la lista oficial y está Elías presente en Chero. la... Elías Chero. Sí, y ya regularicé Elías mi Chero, ¿quién más? matrícula. Viera Z, profesor. Viera Z. Ya. ¿Quién más? Zapata Sánchez, profesor. Zapata. ¿Quién más no está en la lista, pero está presente en el aula? En estos momentos en la sesión de clase. Bien. Al final vuelvo a llamar lista, no se preocupe. Bien, como primer punto vamos a ver lo relacionado a los criterios para elegir el tema de investigación. ¿Cómo podemos elegir el título? Sabemos que la investigación es muy importante. La investigación aplicada
la investigación básica, que representa en conjunto la investigación básica lo que son las teorías, y la investigación aplicada, la aplicación de esta teoría en la solución de problemas. Es de suma importancia. Y también cuando se habla de investigación tecnológica, también tiene como soporte la investigación básica o pura, ¿no? Y se mide el desarrollo de un país por el tipo de investigación, o si realiza investigación o no, ya sea básica, aplicada o tecnológica, ¿no? Vamos a ver entonces cuánta importancia es, cómo los criterios para seleccionar el título. Porque el título va a representar en sí, en forma resumida, en forma sintetizada, lo que nosotros vamos a investigar. ¿Cuál va a ser la investigación que se va a realizar, que los investigadores van a realizar? Y eso tiene que estar reflejado, sintetizado en el título. Es el nombre que se le da a la investigación que se va a desarrollar. Y para lo cual es importante realizar 5 preguntas. Porque en este título está reflejado todo el tema que vamos a investigar. En primer lugar, ¿cuáles son estas variables? Eso tiene que estar reflejado en el título. Variables vienen a ser los fenómenos de la realidad que nosotros vamos a investigar. Y también determinar cuál es la relación de estas variables. En un título nosotros podemos ver cuál es la relación de estas dos variables, o sea, cuál es la relación que tienen estos dos fenómenos que vamos a investigar. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? ¿Cuáles son los fenómenos que vamos a investigar en la realidad? Eso tiene que estar reflejado en el título. Luego, ¿qué es lo que se quiere saber de esa realidad? O sea, la realidad viene a ser el objeto del estudio. ¿Qué es lo que queremos saber de esa realidad, ese contexto? Eso viene a ser el objeto de estudio. La otra pregunta es, ¿quién conforma la población de estudio? ¿En dónde vamos a investigar esta realidad sobre estos fenómenos? ¿Cuál es esa población que nosotros vamos a tomar para poder aplicar la investigación? Y la población, yo les pregunto, la población para una investigación solamente está limitado a que esta población sean personas. Una población de estudio para investigar, para realizar una investigación, valga la redundancia, aplicada o tecnológica. ¿Esta población necesariamente tienen que ser solamente personas? No. ¿Qué más puede ser? Si no son personas, ¿qué más puede ser? Si se investiga sobre una realidad, ¿en la realidad solamente hay personas? ¿En el contexto? No, no solamente son las personas. En este caso no solamente son las personas. ¿Quiénes más están? Los instrumentos que vamos a investigar. No, pero hablando de la población es, aquí se va a aplicar la investigación o sobre lo que se va a investigar, sobre una determinada población. ¿Datos históricos? Si estoy hablando de personas, ¿quién más
puedo tomar yo como población? Después vamos a desarrollar, porque vamos a ver cuando lleguemos a la metodología, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente cuando hablamos de población? Son todos los elementos que vamos a investigar, que vamos a estudiar la población, ¿ya? Y esa población no solo pueden ser personas, sino que más. Si no hay personas, ¿qué también encontramos? También hay animales. Plantas, animales. También hay plantas. Claro. Si se trata de una investigación aplicada o tecnológica en una empresa, ahí vamos a tener quizás que la población puede ser productos. La población puede ser procesos. La población puede ser servicios. Y la población pueden ser también trabajadores. A eso es lo que nos estamos refiriendo cuando yo estoy hablando de población de estudio. Mi población de estudio, ¿a quién voy a investigar? Pueden ser cosas, pueden ser animales, pueden ser personas. Procesos también. Luego, ¿dónde, en qué lugar se va a realizar esta investigación? Si es dónde, en qué lugar, también cuándo, en qué tiempo, en qué año se va a realizar esta investigación. El título es muy importante porque quien lee el título, entonces ya sabe de qué se trata la investigación. Si tiene todo lo que debe tener el título. Generalmente el título debe estar entre 12 a 30 palabras. Máximo debe tener 30 palabras. Según la institución educativa, ¿no? O el instituto de investigación para la cual se está realizando el proyecto. Porque algunas universidades, por ejemplo, pueden decir que solamente tenga hasta 20 palabras el título máximo. Otras, en cambio, pueden decir hasta 30. Pero entre 12 y 30 palabras es lo aceptable y es lo recomendable según las normas APA. Según las normas APA, ¿no? Por eso yo les mencioné, les he dejado ahí para que ustedes puedan descargar y puedan consultar las normas APA, tanto la sexta y la séptima edición, que es la que rige. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo para un posible título, ¿no? ¿Cuáles son las variables? En este caso tenemos dos variables, clima laboral y deserción laboral. Las variables, como les mencionaba, los fenómenos sobre los cuales vamos a investigar. ¿Qué es lo que queremos saber? En este caso, como yo les decía, la relación que deben de tener las variables. Encontrar cómo influye el clima laboral en la deserción laboral. Entonces, ahí está la relación entre las dos variables. Las variables, los fenómenos que vamos a investigar. Y luego la relación, la posible relación entre estas dos variables. ¿Quién conforma tu población de estudio? En este caso vamos a mencionar que son los trabajadores millennials, ¿no? Los millennials porque son los que más rotan de empleo. Los que no se sienten tan a gusto en un empleo, inmediatamente cambian de empleo. Desertan y se van a otra empresa. Luego, ¿dónde? En este caso, en la provincia de Piura. Puede indicarse en alguna empresa, en algún otro, ser más específico, y puede indicarse en alguna empresa, sí, efectivamente.
Pero aquí lo vamos a realizar, en este caso, supuesto caso, en la provincia de Piura. Puede ser incluso a nivel nacional. O puede ser más específico en una determinada región o en una empresa. Puedo tomarle como ejemplo cualquier empresa, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú en la ciudad de Piura. Este fenómeno en el Banco de Crédito del Perú en la ciudad de Piura, porque sabemos que el Banco de Crédito del Perú está a nivel nacional e incluso en otros países. Entonces lo puedo hacer yo algo más específico. En una empresa puedo hacerlo a nivel local, puedo hacerlo a nivel regional, puedo hacerlo a nivel nacional o incluso en un contexto algo más internacional. Y luego, ¿cuándo se realizará esta investigación? Como un ejemplo hipotético, en el presente año. Y el título quedaría así: clima laboral y su incidencia en la deserción laboral de los millennials de la provincia de Piura en el año 2021. De esa manera ya tendríamos el título, pero se dice siempre la investigación o un anteproyecto de tesis intitulado, ¿no? Porque todavía se le puede variar algo al título, no está bien definido. Después se va puliendo, perfeccionando y ya queda el título. Pero sí, desde el inicio podemos dejar establecido el título, pero lo podemos ir perfeccionando, mejorando. Entonces ahí en el título, como ven ustedes, está reflejado la investigación que vamos a realizar en este ejemplo hipotético, ¿no? Cuenten cuántas palabras hay. Está en el rango de 12 a 30 palabras. Tiene menos de 30 palabras. Ahora, para elegir siempre, si se diera el caso de que ustedes van a elegir, como yo les he pedido en la primera parte, anteproyectos de tesis orientadas a problemáticas de empresas privadas, ¿cuáles son los otros criterios que hay que tener en cuenta para poder elegir el título convenientemente? Generalmente cuando uno estudia una carrera profesional de cualquier nivel, instituto o universidad, cuando se va a titular a través de este tipo de estudios, tiene que tomar el tema relacionado con lo que es las unidades didácticas que se ha llevado en la institución educativa. Por ejemplo, han llevado ustedes marketing, pueden tomar un problema de marketing. Han llevado investigación de mercados, pueden tomar investigación de mercados. Han llevado logística, pueden tomar un problema de logística, etc. Tiene que ser un tema, generalmente se elige un tema cuando se trata para titularse, que ustedes, aparte de que ha sido de una didáctica de algo que les han enseñado en la carrera profesional, dentro de la currícula, tiene que ser un tema que a ustedes les guste, que a ustedes les apasione y que ustedes dominen. Porque de otra manera no van a poder desarrollar una buena investigación, porque la investigación está en la vena del investigador, es una pasión que tiene, ¿no? ¿Y cómo yo me voy a apasionar con algo? Pues si me gusta el tema, ¿no? Si tengo bastante conocimiento y me apasiona ese tema, me encanta. Cuando uno siente pasión por algo, ¿no? Me encanta eso. Me encanta este otro. Ese tema a mí me apasiona. Yo puedo estar horas y horas ahí buscando información. Ese tipo de temas tienen que buscar ustedes para poder desarrollar su investigación. También tienen que dominarlo, porque ya si me encanta, entonces es el suficiente un impulso para investigar, para leer, una investigación bibliográfica. Porque para seleccionar el tema, me apasiona, me gusta, pero ya estoy buscando información bibliográfica. Leer todo lo concerniente a los fenómenos o al fenómeno que yo voy a investigar. Se tiene que leer. Ya les dije siempre, lean.
hay un tema que a mí me apasiona en administración, pues ustedes lean sobre ese tema. Y van a ustedes titularse no solo por de otra modalidad que hay, sino también presentando este tipo de proyectos, pues elijan un tema que les apasione y lean sobre ese tema. Y el título tiene que establecerlo bajo estos parámetros que yo les he indicado, ¿no? No se debe incluir abreviaturas, ni palabras que tengan significados ambiguos, ¿no? Bueno, generalmente en instituciones sí se puede poner, ¿no? Se recomienda muchas veces que no, pero sí se tiene que poner, dependiendo de la problemática de estudio, y debe evitarse incluir palabras o frases, por ejemplo, a veces se pone temas que ya inducen, digamos que no debería ponerse en el título, como por ejemplo, impacto de la tecnología sobre este otro, ¿no? ¿Cómo influiría? A veces ponen cómo influye en el título, ¿no? Dando a conocer ya casi el resultado, ¿no? Ponen, por ejemplo, influencia positiva de tal y tal cosa. Esos tipos de títulos no se debe poner. Debe poner sin evaluar, sin catalogar, evitándose evaluar, catalogar en el título, ¿no? Bien, esto es lo concerniente al título. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? Para poder elegir el título. Ya saben, lo principal, debe estar sintetizado todo lo que se va a investigar, debe presentar las variables, la relación de estas variables, y también en el lugar y en el tiempo. Tener máximo hasta 30 palabras. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Todo entendible, ingeniero. Bien, entonces, ya saben. Máximo 30 palabras, las variables, la relación de las variables, la población, el lugar y la fecha. Muchas veces la fecha incluso se obvia, ¿no? A veces simplemente se le pone el tema, por ejemplo aquí en lugar de decir provincia de Piura, en lugar de decir en el año 2021 se le pone coma, simplemente 2021. O simplemente se puede obviar la fecha. Bien, eso es en cuanto al título. Por ejemplo, el título no, aquí en este caso, en este ejemplo, no sería conveniente ponerle clima laboral y su influencia positiva o su influencia negativa, ¿no? Esa no se valora, no se evalúa así el título. Así como está ahí, simplemente clima laboral y su influencia en la deserción es suficiente. Bien, vamos a ver ahora el siguiente tema, que es el planteamiento del problema, la enunciación del problema. Aquí vamos a contextualizar el problema, ¿no? Una vez elegido el tema, la ubicación del proyecto en el entorno, y se va a conformar la realidad problemática, la enunciación del problema. Dígame, Espinosa Rentería. Licenciado, bueno, una consulta. ¿Por qué Sí. la mayoría
de estudiantes, tanto para hacer tesis de universitario o para hacer tesis de... ¿Por qué la mayoría siempre elige cualquier empresa y siempre hablan del clima laboral? Ah, es que es un tema bien común, pero hay, las universidades, algunas, por ejemplo, ya no aceptan de clima laboral. Justamente yo también he tomado para el ejemplo, para el caso, clima laboral también, ahorita que voy a presentar, es un tema muy común, ¿no? Pero Sí, ya ¿verdad? algunas universidades ya no quieren temas de clima laboral ni motivación laboral, porque son temas muy comunes. Sí, porque no se pueden pasar al ambiente, que es algo más completo que un clima, o no pueden pensar un poquito más y hacer otro tipo de investigación más. No, es que ya por eso te digo que es tema muy común y como generalmente es fácil de realizarlo, pues algunos estudiantes se van por ese tema, pero las universidades, algunas ya no quieren, dicen no, ni clima laboral ni motivación laboral, ni motivación tampoco. No, el clima laboral es el ambiente en el cual se desenvuelve el trabajo, todas las relaciones e interacción de los trabajadores dentro de la empresa, es el clima laboral en general. Es un tema bien fácil, es un tema que se puede desarrollar rápidamente, pero algunas universidades ya no quieren esos temas. Específicamente lo dicen dentro de sus pautas, ¿no? Para entregar, antes de entregarlos a los estudiantes, lo relacionado a los temas que van a presentar como posibles tesis, ¿no? Para titularse. Incluso tienen las denominadas las líneas de investigación, pero dentro de esa línea de investigación, en cuanto al clima laboral, también dicen menos clima laboral ni motivación laboral. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver ahorita en cuanto a la enunciación del problema. La realidad problemática, ¿no? Tenemos el problema de investigación. La idea que yo les dije que partimos de la idea, ¿no? De observar el contexto, de observar la realidad, ¿no? Esa idea lo vamos a plantear como el tema de investigación, sea el título de investigación. Ya le dije cómo podemos seleccionarlo. Ahora, esa idea la vamos a contextualizar, la vamos a llevar a que se convierta en un problema de investigación. Porque para iniciar una investigación se acostumbra lo que se observa en la realidad, lo que queremos investigar, plantearlo como un problema de investigación, pero no necesariamente va a ser un problema, sino que se plantea de esa manera, como un problema, porque puede ser, más bien se ve ahí la oportunidad de iniciar esa investigación, pero no necesariamente esto tiene que nacer de una problemática. Pueden ser cosas positivas que observamos en la realidad, o algún fenómeno para ver su efecto en otro fenómeno, o sea, de una variable en otra variable, en un determinado contexto que viene a ser la población, y viene a ser el lugar y la fecha. Entonces, partimos de la idea, luego viene a ser ya nuestro tema, nuestro título de investigación, y ahí vamos a plantearlo como un problema de investigación para poder desarrollar la investigación. Pero no necesariamente, como les vuelvo a decir, quiero que quede bien claro, no necesariamente tiene que ser un problema real. O sea, de repente es algo positivo, pero que queremos plantearlo como un problema de investigación. Puede ser alguna oportunidad que vemos ahí que hay que aprovechar, pero para realizar la investigación ya se ha acostumbrado que se plantea ese tema como un problema de investigación.
Luego vamos a hacer de ese problema, vamos a describir esa problemática, ¿no? Vamos a hacer una descripción, una narración, una enunciación de esa realidad problemática. Vamos a enunciar, vamos a narrar, vamos a describir lo que observamos en el contexto, en la realidad, y que hemos decidido para llevarlo a una investigación. Así como tenemos, por un lado, la descripción, la enunciación, la narración de la realidad problemática, tenemos la formulación del problema. Vamos aquí a explicar a qué se refiere cada uno, tanto la descripción como la formulación del problema. Miren, y de esta manera que estamos realizando esta investigación, que estamos planteando, lo que yo les estoy diciendo, todo esto son siguiendo el método científico, porque acá vamos a plantear todo el método científico para poder desarrollar investigaciones. Ya de cualquier nivel, ojo, de cualquier nivel, porque es una investigación, por ejemplo, de institución para profesional técnico de institutos, se sigue esta estructura, esta metodología. De universidad para pregrado, se sigue esta metodología. De universidad para posgrado, para maestría y doctorado, se sigue esta metodología. Porque es la metodología determinada aplicando el método científico para realizar todo tipo de investigación. Puede variar la estructura, pero al final van todos lo que tiene que realizar, todos estos puntos van. Pero algunas universidades varían su estructura, pero todo lo ponen, en lugar de ponerlo aquí, lo ponen más acá y así. Pero van todos los puntos que estamos mencionando. En PhD también puede tener esta estructura, variar, porque según el tema de investigación, si vamos a realizar experimentos o no, cuasi experimentos o pre-experimentos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Luego, esta descripción de la realidad o la enunciación del problema, ¿cómo se realiza? Se realiza siguiendo 4 pasos, ¿no? El primer paso es la observación. Observamos el contexto, la realidad, el fenómeno en un contexto, en un lugar, en un tiempo. Observamos. Y ya sabemos que para realizar esta observación ya hemos elegido previamente desde la idea. Por eso yo les dije la tarea para que ustedes pongan posibles ideas. Luego ya seleccionamos el tema. O sea, ya tenemos elegido qué realidad vamos a observar. Aquí hemos elegido ya. Entonces ya, yo he elegido el tema que a mí me apasiona. Ese tema que a mí me apasiona, yo voy a seguir esta metodología. Entonces, ese tema que a mí me apasiona, yo lo voy a observar. De repente voy a hacerlo en una empresa. Lo que yo he elegido como problema de investigación, eso voy a observar lo que sucede en esa empresa respecto al tema que yo he elegido investigar. ¿Qué es lo que sucede en esa empresa? Observo. Extraigo información, datos. Ahí tiene datos históricos sobre el tema que yo he elegido para investigar en una determinada empresa. Puede ser hace un momento como en la provincia de Piura, en el departamento de Piura, puede ser a nivel regional, toda la zona norte, o a nivel nacional. Se puede realizar todo eso. Sea un fenómeno en empresa privada, entidades públicas o en la sociedad en general. Observo, ya, luego el siguiente paso es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico.
Voy a observar la realidad y voy a hacer un diagnóstico de eso que estoy observando, para determinar con precisión lo que yo voy a subsanar o lo que voy a investigar. Si en caso fuera un problema, para determinar con precisión el problema sobre este determinado fenómeno o fenómenos en un determinado población, en un determinado lugar, en una determinada fecha. Es un diagnóstico, como cuando nosotros vamos al médico. Nos hacen una observación, un chequeo previo, ¿no? Triaje, nos hacen pasar triaje, nos hacen algunas pruebas y luego viene el diagnóstico. Acá igual. La observación, analizamos que en realidad vamos a determinar el problema en sí y diagnosticamos. Esto es lo que sucede. Es el segundo paso. Luego viene el pronóstico, ¿no? El pronóstico, ¿qué sucedería? ¿Qué va a suceder con la empresa si en caso continúe esta problemática que se ha diagnosticado? Y que vamos a ver con ejemplo. Es el pronóstico. Y luego ya viene pues el control del pronóstico. Dígame, ¿pueden ver la diapositiva completa? El último que dice control del pronóstico. No se puede ver. No se ve. No Eso se es lo que ve. estoy viendo No yo, se que no ve, veo profesor. la última. Entonces, la última no se ve, ¿no? Ahí sí se ve. De esa Ahí sí se forma. ve, pero debería verse cuando la estoy... Ahí no se ve. El problema es que ahí debería verse. No sé qué estará pasando con la... Creo que el zoom no... Bien. Entonces es decir, el zoom de mi pantalla, no el zoom. Control de pronóstico, ¿no? Un control de pronóstico que hay que realizar esta intervención, esta investigación para solucionar la problemática o esta realidad que queremos mejorar, porque hemos mencionado que realizamos una investigación aplicada, en este caso es investigación aplicada, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo principal de una investigación aplicada? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué realiza una investigación? ¿Ah? ¿Llevarlo a la Solucionar el práctica? problema. Solucionar un problema, ¿no, señora Nidia? Una investigación aplicada, ¿para qué se hace? Se realiza para cambiar una realidad, para modificar, para solucionar problemas, ¿no? ¿A través de qué? Teniendo como fundamentación la investigación básica, o sea, las teorías. Todo ese tema ya está ahí, por si acaso, las grabaciones, está la información. Tienen que leer, por favor. Si no, no van a poder desarrollar el tema. Es decir, eso se debe de quedar como cultura general, ¿no? Una investigación aplicada, ¿qué busca? Modificar, transformar, cambiar una determinada realidad, buscando la solución del problema, aplicando los fundamentos teóricos. Como ya les mencionaba, es la importancia de la teoría. Que muchos estudiantes dicen muy teórico, mucha teoría. Pero esa teoría, yo a través de investigaciones aplicadas o investigación tecnológica, la llevo a la solución del problema. Si no, ¿qué voy a solucionar si no sé nada de teoría? ¿Qué voy a solucionar yo sobre motivación si no sé nada de teoría y motivación? Para eso están las teorías que son producto de la investigación básica o pura. Entonces, tenemos que leer y leer. Miren que los muchachos de beca, yo ya lo vengo enseñando ya, bueno, yo he modificado los temas porque era solamente temas relacionados con investigación tecnológica, pero acá también este punto que es bien importante, y los muchachos de beca ya desde el año pasado, pues,
solamente hasta el momento un solo equipo de trabajo me está desarrollando bien su anteproyecto de investigación. De ahí los demás, o sea, solamente durante, miren, todo del año pasado hasta hoy, solamente un equipo de trabajo. Los demás tienen bastantes falencias. Ojalá que ustedes puedan desarrollarlo bien. Y les doy feedback y todo. Es que no se desanimen, porque este tema es algo complicado llevarlo a la práctica. Con la práctica se aprende, y incluso ni los de maestría, ni los doctores, ni ingenieros, ni médicos lo saben realizar bien. Ellos se encargan de realizar estos trabajos. Puede ser ingeniero, puede ser médico, pero no sabe metodología de la investigación, no sabe cómo desarrollar estas investigaciones, siguiendo el método científico. Entonces, no se desanimen por esa parte. Entonces, el pronóstico, luego viene la formulación del problema. ¿Qué quiere decir la formulación del problema? La formulación del problema quiere decir que lo que yo he narrado aquí, en esta parte, lo que yo he descrito, todo lo descrito, y generalmente también de aquí les indico cómo se debe hacer esa descripción, esa narración. Todo lo que yo he descrito aquí, he narrado bien bonito, que por aquí, que por allá, ahora en la formulación del problema, lo voy a llevar a una pregunta. Le voy a llevar a preguntas. A una pregunta general y a preguntas específicas. En eso consiste formular el problema llevarlo a preguntas. Esa es formulación del problema. Esa es formulación del problema. En una pregunta general, que viene a ser el problema general. Ese problema general, yo lo he narrado aquí, lo he narrado, y todo lo resumo en una pregunta. Ahora, esa pregunta general, se supone que la voy a desglosar. ¿En qué? En preguntas específicas. En preguntas específicas. Y vienen a ser los problemas específicos que se desglosan del problema general. No es que yo los voy a inventar ni nada. Y todo eso, tanto el problema general como los problemas específicos, lo he narrado aquí. De aquí sale. De aquí sale. De aquí sale. Y algunos, gurús en investigación, ¿no? Le dicen, por ejemplo, preguntas de investigación, le pueden encontrar ustedes alguna bibliografía, preguntas de investigación, también se le llama preguntas específicas, o también van a encontrar de repente sistematización del problema. También van a encontrar en la bibliografía sistematización del problema. ¿Y a qué se refiere la sistematización del problema? Pues nada más quiere decir las preguntas específicas, así de simple, o las preguntas de investigación también, que les da ese nombre también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? De que vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, para que quede más claro. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? Entonces la idea, por eso le dije, ideas, tienen que estar relacionadas con lo que le apasiona, con lo que a mí me gusta, me llama la atención, con lo que yo también sé, porque ustedes van a tener que sustentar ese proyecto. Cuando ya lo desarrollen, lo van a sustentar, lo van a defender ante un jurado. Entonces, si a mí me apasiona algo, pues lo voy a defender bien, porque lo he realizado bien y he llegado a los resultados esperados, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Profe, una preguntita.
Sí. Nosotros de aquí que ya fin de año, si Dios quiere, ya vamos a ser egresados, para sustentar y sacar nuestro título, vamos a presentar algo así similar. Ustedes pueden presentar, o generalmente se pueden titular. Hay varias modalidades de titulación, ¿no? Claro, Hay porque sé que hay un examen y algo así como esto también. Y la parte práctica, pero también hay sobre estos proyectos de investigación de tesina. En el caso de ustedes viene a ser tesina. En el caso de una universidad es tesis. En el caso de ustedes es tesina más superficial, de menor profundidad, pero tiene que seguir estos pasos. Por eso es importante. Por eso es muy importante que ustedes aprendan y les digo que no se desanimen porque no cualquiera lo sabe. Miren, el domingo yo he realizado esta partecita, nada más, esta partecita. ¿Y cuánto creen que me he ganado por esta partecita? 250 soles. Unas horas el domingo lo hice. 250 soles por hacer esta partecita para un trabajo de tesis, de maestría. ¿Ya? Que es justamente sobre la tecnología digital. Por ejemplo, el título todavía se le puede cambiar, porque se llama titulado, es el impacto de la tecnología. Pero ahí miren, yo les dije que no se debe poner, por ejemplo, si ustedes ponen impacto positivo, eso no se debería hacer. Pero sí pueden poner impacto de la tecnología, porque el impacto puede ser positivo y puede ser negativo. Por eso simplemente se pone impacto, no valorando, ¿no? Si ustedes valoran, está mal el título. Hay muchos títulos que a veces ponen así valorando, le digo, no se valora aquí. Porque puede haber externalidad positiva o externalidad negativa, ¿no? Bien, entonces, todo se aprende con la práctica, ¿no? ¿Qué es un problema de investigación? Una deficiencia en el conocimiento, ¿no? Falta conocimiento para dar respuesta a determinados fenómenos. Eso es lo que quiere decir esa deficiencia en el conocimiento, ¿no? O hay contradicción, discrepancia, ¿no? Entre un estado actual, lo que sucede realmente, y lo que quisiéramos que fuera. Y esa es una contradicción o discrepancia que viene a ser también para poder determinar el problema de investigación. Y el problema va a surgir como resultado del diagnóstico, ¿no? De la situación del objeto, lo que yo les decía, la observación y luego el diagnóstico de la situación del objeto. ¿Y el objeto qué viene a ser? La realidad, el contexto que vamos a investigar, lo que vamos a investigar. Este es el objeto. Que se manifiesta un conjunto de fenómenos, hechos y procesos que no se pueden explicar, ¿no? ¿Cómo identificar el problema? ¿Cómo podemos identificar el problema? Miren, teniendo los conocimientos previos, un marco referencial previo. ¿Y cuál es ese marco referencial? Las teorías. Esas teorías me dicen que debe ser así, pero yo veo una realidad que es asá, que no es igual. Entonces esa es la discrepancia que existe. Lo confronto, ese marco referencial, con la teoría y me doy cuenta de que no coincide, de que se ve distinto. Estoy identificando ahí el problema. No se ve todo, ¿no? Entonces aquí viene que vamos a elegir el área problemática de acuerdo a la línea de investigación, ¿no? Los temas que luego el investigador va a desarrollar para poder realizar la investigación.
Esto es lo que yo les decía, ¿no? Tenemos el objeto real. ¿Cuál es el objeto real? La realidad. Lo que observamos. ¿Cuál es el objeto científico? Las teorías. Las teorías. Entonces va a ver que vamos a confrontar esta realidad con lo que dice la teoría. Y esto lo vamos a plasmar luego como la problematización de lo real, y viene a ser que lo vamos a plantear la investigación como un problema, pero no necesariamente, ¿no? Confrontar un cuerpo teórico, las teorías, el objeto científico, con el corpus empírico, que es el objeto real. Una relación, ¿no? El sujeto, la persona que investiga, el investigador, y el objeto, que es lo que se investiga. La realidad, lo que debe ser según las teorías, se confronta y lo tomamos como un problema de lo real. ¿Cómo elaborar esta realidad problemática? Tenemos que hacer, una vez elegido el tema, una búsqueda de bibliografía. Generalmente, ahí tenemos que poner datos que suceden sobre esa realidad que nosotros hemos decidido para investigar, estadísticas, todo debidamente documentado. ¿Y cómo vamos a narrar esta realidad? Se puede hacer desde un plano general a un plano específico, o sea, un proceso deductivo, de lo general a lo específico. Vamos a presentar aquí el problema a nivel macro. Por ejemplo, primero asumiendo que cómo está esta problemática, cómo se observa, qué es lo que sucede con esta problemática a nivel nacional, luego a nivel regional, a nivel provincial y a nivel incluso más local. Para arribar a un nivel micro, ¿no? Localidad, institución o empresa. O también puede ser lo contrario, de lo particular a lo general, que es llamado proceso inductivo. Aquí vamos a ver un ejemplo para que se entienda esta forma teórica. Profe, repita, ¿cómo dijo? ¿El proceso inductivo? Sí, un proceso inductivo es de lo particular a lo general. Y un proceso deductivo de lo general a lo específico. Por ejemplo, narramos en un determinado problema, ¿no? A nivel, si vamos a utilizar el proceso inductivo, este fenómeno que sucede, ¿no? Y qué es lo que, y luego vendría a ser como un problema específico, y luego toda esa serie de fenómenos por separado que son problemas específicos lo llevamos a un problema general, y eso vendría a ser un proceso inductivo, de los problemas específicos al problema general. Y el proceso deductivo es lo contrario, del problema general vamos desglosando los problemas específicos en el planteamiento del problema. Ahora, hablando de la narración, quiere decir aquí, si utilizamos el proceso deductivo, pues quiere decir que vamos a narrar la problemática a un nivel macro, desde un nivel macro. ¿Cuál es el nivel macro? ¿Qué tenemos primero? El entorno nacional, luego el regional, el provincial, para ir aterrizando en un local, ¿no? Puede ser en la ciudad de Piura o en una, ya le ponemos el nombre de la empresa. Eso es a nivel deductivo para poder narrar toda la problemática respecto al fenómeno, los fenómenos que hemos decidido investigar. Generalmente se narra, se describe de esta manera. Se le llama también el método del embudo.
de lo general, del nivel macro al nivel micro, ¿ya? Tenemos un ejemplo aquí. Ya saben que para narrar son 4 pasos, ¿no? Primero, la observación. Datos del lugar o contexto. Tendencias mundiales o nacionales, etcétera, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Y siempre se tiene que poner toda la información. Generalmente cuando narramos el problema, vamos a poner datos. Vamos a poner estadísticas. Pero tenemos que poner la fuente de dónde procede esos datos. ¿Quién ha elaborado esos datos? ¿O de dónde hemos tomado esos datos? Tal como ven aquí. Y eso, ¿quién me lo dice que cómo debo de citar? ¿Dónde está cómo debo de citar? Las normas APA. Las normas APA. Las normas APA. Las normas APA me indica cómo debo de citar, cómo debe ser la bibliografía, cómo debe ser una cita textual, una cita parafraseada. Si ustedes ya tienen ahí, ya tienen que leer. Luego vamos a ver todo esto de la cita textual, la cita parafraseada, todo eso vamos a ver. La bibliografía, si es de un libro, si es un video, si es un PowerPoint, si es algo que está en la red, si es una conferencia, si es un diario, una revista, ¿cómo debo de citar? Está en las normas APA. Porque yo, para narrar mi problema, voy a hacer una valga redundancia, voy a escribir, pero voy a poner datos, información. Ahora, ¿de dónde se ha obtenido esa información? Voy a partir, como estaban viendo, el método del embudo. ¿Cómo es el embudo? De lo general, o sea, pero en este caso del nivel macro, aterrizo en el nivel micro. O sea, el problema, ¿cómo está actualmente ese problema? Pero a nivel macro, ahí, aquí, en la cabecita del embudo, ¿no? Luego, a nivel nacional, a nivel regional, y por último, en el nivel local, en la empresa, método del embudo, ¿ya? Macro, más micro, 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 micro. De esa forma. Y ahora, perdón, ahí tengo que poner datos. Si yo mismo, esos datos, yo los he observado, los he analizado, pues tengo que poner ahí también, ¿no? Según sondeo del investigador, ¿no? Observación del investigador, o de repente yo he entrevistado al gerente de esa empresa, lo pongo, como en este caso, ven aquí, y esta persona es supuestamente, para el ejemplo, el gerente de esa empresa. Y aquí no voy a poner, pues, aquí nada más una forma de citar. Estoy citando, ¿no? Pero esta cita luego tiene que estar ¿en dónde? En la bibliografía, que es al final, en la bibliografía. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y ahí en la bibliografía, ahí va a explicar el cargo que ocupa, ¿no? Informe económico, Z, por ejemplo, Z, Adolfo, 2021, informe económico, gerente de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? La forma como citarlo, todo eso está en las normas APA. Si yo sacaba una información, como de aquí les voy a enseñar, el que he hecho yo el domingo, es del INEI. El INEI. Y ahí pongo también, o Sinermin, ahí pongo. Porque si yo no pongo esos datos, pues es copia, es plagio. Ya así no se debe desarrollar un trabajo de investigación. Sea cualquier trabajo que ustedes presenten, que les dejan los docentes, tienen que poner la fuente. Porque si no pongo la fuente, se asume que son tuyos. Y si se asume que son tuyos, pero no son tuyos,
te pueden denunciar por plagio o por copia, tal como ustedes ven en la vida real. ¿Ya? Para evitarme eso, pongo yo de dónde he obtenido esos datos, de esa información, quién es el autor de esa información. Incluso puede ver autor de autor, ¿no? Fulano de tal, en investigación tal. Todo eso está en las normas APA. Vayan a ver mi sílabo. Vayan al final y vean mi bibliografía. Y vean otros sílabos, su bibliografía, a ver si la ponen como yo la pongo. Yo la pongo según las normas APA, que son para poder desarrollar y poner información en las ciencias sociales, dentro de ellas la administración. Entonces, por eso tienen que leer. Dígame, señorita Diana Carolina. Sí, profesor, es que como estaba comentando usted acerca de las normas APA, hay algunas universidades que utilizan otras normas que son las normas Vancouver. Vancouver ISO, las normas Vancouver, las normas ISO. Lo que quisiera saber es cuál es la diferencia entre ambas y por qué, o sea, por qué algunos utilizan las normas Vancouver y otros las normas APA. Claro, es que mira, según la ciencia, ¿no? Si es ciencia natural o ciencia social. Por ejemplo, nosotros, porque somos ciencias sociales, es igual como fuera matemática y administración. ¿Cuál es la diferencia? Que una es una ciencia formal exacta, ¿no? La otra es una ciencia social. Y por lo tanto, por ejemplo, para la ingeniería son las normas ISO, porque ellos son ingenieros. Para la medicina, las normas Vancouver, porque ellos son médicos, es de la ciencia de la biología. Para la ciencia social, que es la administración, las normas APA, ¿no? Porque es igual si fuera matemática y lenguaje. Entonces, se aplican unas normas para matemática y las mismas no se pueden aplicar para el lenguaje porque son ciencias de índole diferente. Acá es igual. Las normas APA para las ciencias sociales, las ISO para las ingenierías, Vancouver para medicina, y eso también va a depender mucho de la institución de educación, ¿no? O de los institutos de investigación. Porque algunos te dicen, no, las normas ISO, otras Vancouver, pero ciencias sociales es exclusivamente, APA son exclusivos para las ciencias sociales. Dentro de ellas, la administración, que está denominada, categorizada como una ciencia social. Bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más? Entonces se hace una descripción en esta parte de la observación. Se va a observar, ¿no? Luego, el segundo paso es el diagnóstico, ¿no? Voy a ampliarlo. El diagnóstico. Para este ejemplo es lo del clima organizacional. Aquí está la cita, ¿no? Acá hay otra cita. Hay varias formas de cómo citarlo. Se puede hacer al final o al inicio, cuando es una cita narrada, ¿no? Después vamos a ver todos esos puntos. Pues lo importante es que ustedes, en este segundo paso, es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esa problemática en ese determinado contexto, en ese determinado lugar, en esa determinada fecha? Por eso en el tiempo se pone el tiempo. No se puede poner muchas veces en el título, no se pone el tiempo, pero dentro del trabajo sí. Porque esa investigación vale solamente para ese tiempo. Porque se puede realizar una investigación teniendo el mismo título, pero se le cambia lo único, se le cambia el tiempo. Y ya sabemos que este entorno, estas variables, estos fenómenos son dinámicos, son cambiantes. No va a suceder lo mismo. Este año la empresa puede estar respecto al clima laboral muy bien y de repente el próximo año ya es totalmente diferente.
Entonces se puede volver a realizar una investigación, pero indicando siempre cuál es el tiempo, ¿no? Y no necesariamente se pone en el título, pero dentro del trabajo se especifica en qué tiempo es. Esto es el diagnóstico, ¿no? El problema que pasa. El clima laboral, como vemos, clima organizacional relacionado con la productividad, ¿no? Se hace un diagnóstico. Que el desempeño laboral se relaciona mucho más con el clima organizacional, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en esta empresa? Entonces, dice, sus integrantes de esta empresa no presentan un óptimo grado de integración y participación, afectando el clima organizacional, ¿no? Estos son solamente aquí de forma resumida porque se pone más, ¿no? Para el planteamiento del problema, la enunciación del problema, con la formulación, muchas veces nos piden 3 hojas, ¿no? Dependiendo de cada institución educativa. Pero en lo posible, pues, debe ser concisa, resumida, pues yo pienso que en 2 hojas o en menos está bien. Mientras se entienda claramente cuál es el diagnóstico, cuál es el planteamiento de la narración de este problema. ¿Ya? Luego viene el pronóstico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde puede llegar esta situación si no se da una mejora del fenómeno que sucede, si no se da solución a esta problemática en esta empresa o en esta situación, en este contexto, ¿no? En un determinado tiempo, tal como vemos aquí, de continuar esta situación, etcétera, etcétera. Dice aquí, ¿no? Desempeño laboral comienza a descender, etcétera. Ese es simplemente el pronóstico. Ahora el control de pronóstico es el motivo por el cual hemos decidido realizar la presente investigación, teniendo en cuenta, etcétera, etcétera. Tal como ven aquí en pantalla. ¿Ya? Entonces son los 4 pasos. La observación, el diagnóstico, el pronóstico y el control del pronóstico para hacer planteamiento del problema, sobre todo la descripción de la realidad problemática, la narración de la realidad problemática o, como se le conoce, la enunciación del problema. Entonces, todo esto se obtiene al final como van a ustedes a tener que plantear su realidad problemática. ¿Ya? Aquí, miren, les voy a presentar yo lo que hice el domingo. Aquí está. Para que vean cómo hice yo el planteamiento del problema. Miren. Mire, yo le cambié impacto porque él le había puesto, el joven le había puesto impacto. Yo le puse estrategias de tecnología digital en la distribuidora de gas doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Planteamiento del problema, lo que yo les estoy diciendo, descripción de la situación problemática. Miren cómo empiezo a narrar, ¿no? En este caso es del GLP, pero de balones, para que van a ser distribuidos al consumidor final. Como yo lo pongo, miren los datos. ¿Y de dónde he sacado sus datos? INEI, ahí está. O Sinermin, ahí está, 2021. Esto es lo que he hecho el domingo. Todo esto y me han pagado 250. Y esto es que ya le pedía más, sino que ya, bueno. Miren, acá hay más datum, según datum, otra forma de hacer la cita. ¿Cuáles son las problemáticas, no? En cuanto al servicio de atención al distribuidor minorista a los hogares, un 82% se queja, la demora en el reparto, no son puntuales en entrega, no tienen ofertas ni promociones, tal porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? Así como yo estoy planteando la problemática al respecto. Miren. Luego aterrizo ya la problemática a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional, miren, eso de datos a nivel nacional. Luego ya aterrizo a nivel micro, aquí en la empresa. La empresa Giogas, esta es una empresa de Chiclayo. ¿No? Ahí está. Lo que ocasiona pérdida de tiempo y dinero, etcétera, etcétera.
Está el dato de quién lo he extraído, citarlo, Hernández. En algunos casos hay que poner página, en otros no. Todo eso está en el APA, Oficina del Censo de Estados Unidos, etcétera. ¿De dónde lo he sacado? Y la formulación del problema, ¿no? Todo lo que he narrado lo llevo a una pregunta general. Ahí está la pregunta general. Y luego de ese problema general, los problemas específicos, ¿no? En este caso yo he hecho 4 problemas específicos. Pueden ser más, pueden ser menos. Luego los objetivos, bueno. ¿Bien? ¿Alguna consulta, alguna inquietud respecto a esta primera parte referida a la descripción de la realidad problemática que hemos descrito nada más? Luego de aquí vamos a formular. Bien. Se llama descripción, narración, enunciación del problema. Puede tener varios nombres. Vamos a ver ahorita la formulación del problema y los objetivos, continuando. Wow, ojalá que no se vaya la... Error sale. Un momentito que se oscureció, no sé qué pasó. Se oscureció la pantalla. Bien, ustedes están observando ahí el Q10. En el Q10 ya tienen toda la información. Luego esta clase va a ser grabada y voy a poner el link ahí también. Tenemos ahí el título.